Hola a todos. ¿Alguna vez han sentido que tienen el control absoluto de sus vidas? ¿Que todo se rige por la lógica, los números, la estrategia? Pues déjenme contarles la historia de un hombre que pensaba exactamente así, y como el universo, con su particular sentido del humor, le dio una lección que jamás olvidaría. Prepárense porque esto es algo que ni en sus sueños más locos podrían imaginar. Thomas Carter era un hombre de certezas. Toda su existencia había sido un ascenso constante hacia la cima, guiado por los números, la estrategia y un control absoluto. En su vida no había lugar para las incertidumbres, mucho menos para la fe en la suerte o el destino. Él solo confiaba en lo que podía planificar, calcular y ejecutar con precisión. Su fortuna no la había heredado, la había construido con una inteligencia y un pragmatismo frío que le hacía ver el mundo como un tablero de ajedrez, donde solo los jugadores más astutos ganaban. Para Thomas, la vida era un juego lógico, desprovisto de misterios o milagros. Pero al universo le importa un comino la lógica. Una noche lluviosa, mientras conducía su lujoso coche por una avenida concurrida, lo inesperado golpeó. Otro vehículo apareció de la nada, sus faros rasgando la oscuridad como cuchillas cegadoras. El estruendo ensordecedor del metal retorciéndose, los cristales volando como dagas, el impacto lo lanzó contra el volante. Un dolor agudo le atravesó la columna, y luego el silencio. Todo a su alrededor se disolvió en una oscuridad espesa e implacable. Cuando recuperó la conciencia, sintió un frío diferente. Las luces del hospital eran demasiado brillantes y el olor a antiséptico le revolvía el estómago. El pitido insistente del monitor parecía burlarse de su fragilidad. Intentó moverse, pero algo no estaba bien. Intentó mover las piernas. Nada. Su corazón se aceleró. Lo intentó de nuevo, tensando cada músculo con una desesperación creciente, pero no hubo respuesta. El pánico lo invadió en oleadas frías. ¿Qué está pasando? Su voz sonó ronca, forzada, mientras sus ojos buscaban respuestas frenéticamente. Un médico con su impecable bata blanca y una expresión contenida, se acercó con una tableta en las manos. Su tono era monótono, como si estuviera acostumbrado a dar este tipo de noticias. Señor Carter, necesitamos hablar sobre su condición. Hizo una breve pausa, luego continuó antes de que Thomas pudiera interrumpir. El accidente ha provocado una fractura severa en la columna vertebral. Hemos hecho todo lo posible, pero el daño es irreversible. Thomas sintió un frío gélido en su interior. La palabra irreversible lo golpeó como un puñetazo. ¿Qué significa eso? Frunció el ceño, aferrándose a la lógica, buscando una explicación que pudiera deshacer lo ocurrido. El médico apretó los labios y respiró hondo antes de responder. Significa que ha perdido la capacidad de mover sus piernas. La lesión ha dañado la médula espinal. La parálisis es permanente. Thomas parpadeó varias veces, como si no hubiera oído bien. No, su voz sonaba a pura incredulidad. Eso no puede ser cierto. Hay operaciones, tratamientos, puedo pagar lo que sea. El médico se mantuvo impasible, aunque un rastro de compasión cruzó por sus ojos. Entiendo lo difícil que es aceptar esto, señor Carter. Hay terapias que le ayudarán a adaptarse, a mejorar su calidad de vida, pero la medicina tiene sus límites. Thomas apretó los puños y una rabia profunda comenzó a bullir en su interior. ¿Me está diciendo que pasaré el resto de mi vida así, atado a esta maldita cama? El médico vaciló un instante pero asintió. Sí. Esa respuesta sonó como una cadena perpetua. La sangre de Thomas hirvió, su pecho se agitaba pesadamente. Quiso gritar, maldecir, exigir una segunda opinión, pero en el fondo, sabía que nada de eso cambiaría algo. Cuando finalmente se quedó solo en la habitación, el silencio se volvió aún más pesado. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y la silla de ruedas al lado de la cama era un insulto. Desvió la mirada, negándose a verla. Esto no podía ser el final. No podía serlo. Pero por más que se aferrara a la lógica, a la más mínima esperanza, en lo más profundo de su ser sentía que su vida había terminado allí mismo. El hombre que una vez creyó controlarlo todo, ahora no podía controlar ni su propio cuerpo. Y cada día que pasaba, su ira crecía. Él no creía en milagros y nunca lo haría. Los días se arrastraban como sombras interminables.
La rutina de Thomas Carter se había vuelto predecible, asfixiante. Después del accidente su vida se redujo a una sucesión de momentos vacíos: despertarse, mirar el techo blanco, ignorar llamadas, rechazar visitas, horas interminables perdidas en reflexiones amargas. Pero había algo que aún hacía, algo que, de alguna manera, le daba una ilusión de normalidad: salía a ver el mundo que seguía girando sin él. Aún odiando su condición, Thomas insistía en salir solo. No quería ayuda, no quería miradas de lástima. Así que cada mañana salía de su mansión y se dirigía al centro de la ciudad. Se sentaba en una plaza concurrida observando los coches pasar, la gente apresurada, los vendedores ambulantes pregonando sus productos, todo aquello que ahora le parecía tan ajeno a su nueva realidad. Ya no era uno de ellos, ahora era solo un espectador. Esa mañana un viento frío cortaba las calles, trayendo consigo el olor a café recién hecho y las voces apresuradas de los transeúntes. Thomas se movía despacio, empujando las ruedas de su silla con esfuerzo, como si cada metro recorrido fuera un cruel recordatorio de lo que había perdido. Estaba a punto de cruzar la calle cuando sintió un ligero tirón en la manga. Señor, la voz era joven, sonora, llena de una energía casi inoportuna. Thomas giró la cabeza y vio a un muchacho de unos 12 o 13 años, con ropa gastada y unos ojos que parecían más viejos que su edad. Tenía el cabello revuelto, la piel curtida por las marcas de la vida callejera, pero lo que más destacaba era la seguridad en su mirada. ¿Necesita ayuda?, preguntó el muchacho, pero no había lástima en su voz. Era una pregunta directa, sin compasión, sin sonrisas falsas. Thomas frunció el ceño, desconfiado. No necesito ayuda. El muchacho no se inmutó, al contrario, esbozó una ligera sonrisa, como si estuviera a punto de decir algo que lo cambiaría todo. Yo puedo hacer que vuelva a caminar. El silencio que siguió a esas palabras fue espeso, como el frío matutino. Thomas parpadeó, seguro de haber oído mal, pero el muchacho se mantuvo impávido, con un brillo casi desafiante en sus ojos. Que la incredulidad goteaba de su voz, pesada con la ironía. ¿Me oíste? El muchacho se encogió de hombros. Puedo hacer que vuelvas a caminar. Thomas soltó una carcajada, seca, áspera, desprovista de todo humor. Ya había oído esas palabras antes. Charlatanes, estafadores, gente buscando cómo aprovecharse. Lo había visto todo. Él era un hombre práctico, un escéptico, y lo último que quería oír era otra promesa vacía. ¿Y exactamente cómo vas a hacer eso?, preguntó, cruzándose de brazos y entrecerrando los ojos. El muchacho no se inmutó. Hay cosas que no entiendes, cosas que la ciencia no puede explicar. Sonrió como si disfrutara de la reacción de Thomas. Pero si me dejas enseñarte, tal vez cambies de opinión. Thomas respiró hondo, sintiendo cómo su irritación crecía. Mira, mocoso, los milagros no existen, como tampoco los trucos baratos. Si estás tratando de sacarme dinero con una historia así, estás perdiendo el tiempo conmigo. Pero el muchacho no pareció inmutarse por el desdén en la voz de Thomas. Solo se rió, una risa ligera, casi burlona. No quiero su dinero, señor Carter. Thomas se quedó inmóvil. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé muchas cosas, el muchacho guiñó un ojo. Sé que crees que tu vida ha terminado, que no hay nada más para ti que esta silla. Pero también sé que estás equivocado. Un escalofrío recorrió la espalda de Thomas. La forma en que el muchacho hablaba, esa seguridad que destilaban sus palabras, lo inquietaba. Déjame en paz, empujó las ruedas de su silla y avanzó, pero la sensación de que ese encuentro no había terminado no lo abandonaba. Algo le decía que ese muchacho no era solo un transeúnte cualquiera. Thomas intentó ignorar lo sucedido, intentó olvidar al muchacho de la calle, sus palabras descaradas, la mirada llena de una seguridad exasperante. Pero por más que intentaba seguir adelante, una sensación incómoda permanecía dentro de él. No creía en milagros, nunca lo había hecho y sin embargo, ese muchacho había hablado con tal convicción que lo descolocaba. Horas después, sentado en su lujoso estudio con un vaso de whisky en la mano, las palabras resonaban una y otra vez en su cabeza: puedo hacer que vuelvas a caminar. ¿Cómo podía alguien decir eso con tanta certeza? Era ridículo, por supuesto, absurdo. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él no le permitía simplemente ignorar el desafío implícito en esa conversación. Al día siguiente, como si una fuerza desconocida lo impulsara, Thomas regresó a la misma plaza.
No estaba seguro de por qué. Quizás por el deseo de volver a confrontar al muchacho y desenmascarar su engaño, quizás simplemente por curiosidad. Pero estaba allí, y como si lo hubiera estado esperando todo ese tiempo, el muchacho apareció, recostado en un poste de luz, con la misma sonrisa segura de sí mismo. Sabía que volverías. Thomas bufó exasperado. No volví por ti. El muchacho sonrió. Claro que no. El millonario entrecerró los ojos. Tienes una respuesta para todo, ¿verdad? Solo para las preguntas correctas. Thomas suspiró profundamente. No tenía tiempo para esto, pero antes de poder simplemente irse, sintió como su irritación aumentaba. La insolencia de ese muchacho era insoportable. ¿Quién se creía que era? Ayer dijiste que podías hacerme caminar de nuevo, dijo Thomas, cruzándose de brazos. Demuéstralo, entonces. El muchacho levantó una ceja, pero no parecía sorprendido. Los milagros no ocurren bajo demanda. No funciona así. Oh, así que ahora hay reglas, Thomas se burló, qué conveniente. El muchacho no retrocedió. No se trata de reglas, se trata de la verdad. Estás acostumbrado a controlarlo todo, señor Carter, pero algunas cosas suceden cuando es su momento. Thomas odiaba eso. Odiaba no tener el control. Odiaba la falta de respuestas claras. Es ridículo, masculló, empujando las ruedas de su silla, listo para irse. Pero antes de que pudiera moverse, el muchacho se paró frente a él. Dame una oportunidad de mostrarte lo que sé. Solo una. Thomas entrecerró los ojos. ¿Y si me niego? Entonces puedes irte ahora mismo y seguir creyendo que tu vida ha terminado. O puedes escucharme y tal vez descubrir que hay algo más allá de esta silla. El silencio entre ellos se hizo denso. Thomas quería ignorarlo, quería seguir adelante sin mirar atrás, pero en lo más profundo de su ser, en esa parte que odiaba admitir, sentía curiosidad. Respiró hondo. Está bien. Tienes 5 minutos. El muchacho sonrió. Me basta con uno. Y sin esperar respuesta, comenzó a hablar. Thomas escuchó sin saber que en ese momento su vida cambiaría para siempre. Thomas Carter nunca había sido un hombre que creyera en lo imposible. Para él, el mundo se construía sobre la lógica, los hechos concretos, un orden inmutable donde solo los más fuertes sobrevivían. Pero ahora, estaba frente a un muchacho de la calle, escuchando una historia que en cualquier otro momento, habría calificado de pura fantasía. El muchacho, que ahora Thomas sabía que se llamaba Elías, lo observaba atentamente como si leyera sus pensamientos. No había vacilación ni duda en su mirada, como si ya hubiera visto este momento, como si supiera que a pesar del escepticismo de Thomas, éste se quedaría a escuchar. ¿Crees que estoy bromeando, verdad?, dijo Elías, recostado en una pared cubierta de grafitis y cruzándose de brazos. Creo que estás tratando de estafarme, espetó Thomas. O tal vez eres solo otro niño que ha crecido aferrándose a cuentos bonitos para escapar de su realidad. Elías sonrió, pero no era una sonrisa infantil. Había algo en ella que hizo que Thomas se sintiera incómodo, era la sonrisa de alguien que conoce una verdad que otros aún no han descubierto. Yo también estuve en una silla de ruedas. Thomas no reaccionó, pero algo se agitó en su interior. No me crees, ¿verdad? Elías inclinó la cabeza, estudiando la reacción del millonario. No. Entonces escucha. El muchacho dio un paso adelante y sus ojos se llenaron de una intensidad inesperada. Tenía 7 años cuando me atropelló un coche. Estaba jugando en la calle con mis amigos, corrí detrás de una pelota y no vi el coche. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue el chirrido de los frenos y el grito de mi mamá. Thomas no reaccionó, pero algo se movió en su interior. Pasé meses en el hospital, continuó Elías. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Me mostraron las radiografías, hablaron de daño en la médula espinal, de que no había esperanza. Mi mamá lloraba, pero incluso entonces, ella no se rindió. Thomas apretó los puños. La historia no era tan diferente de la suya, pero había una diferencia clave, él había aceptado su sentencia. La madre de Elías no. Me llevó a un hombre, continuó el muchacho. Un sanador, como ella lo llamaba. Pero no era uno de esos charlatanes que se aprovechan de los desesperados.
Él no pidió nada a cambio, solo me miró y dijo, podrás volver a caminar, pero debes creer en ello. Thomas soltó una carcajada amarga. ¿Y tú crees seriamente esa historia? Elías se encogió de hombros. No necesito creer. Soy la prueba viviente. El silencio entre ellos se volvió casi asfixiante. Thomas no quería admitirlo, pero algo en esa historia hacía que su mente trabajara febrilmente. La lógica gritaba que era imposible, la medicina había sido inequívoca en su diagnóstico, pero... ¿Y sí? Sacudió la cabeza, ahuyentando el pensamiento. ¿Quieres que crea que un sanador cualquiera te hizo volver a caminar? Quiero que lo veas con tus propios ojos. Elías se agachó poniéndose a la altura de Thomas, y habló en voz más baja, pero con firmeza. Tienes dos opciones, señor Carter. Puedes seguir escondiéndote detrás de lo que los médicos te dijeron y pasar el resto de tu vida en esta silla. O puedes permitirme llevarte a él y quizás descubrir que hay algo más en este mundo de lo que crees. Thomas quiso decirle que se fuera, quiso reírse, darse la vuelta y seguir viviendo como si esa conversación nunca hubiera existido. Pero algo dentro de él no se lo permitía, algo que no entendía. Thomas Carter era un hombre acostumbrado a los desafíos. Toda su vida se había construido sobre riesgos calculados, decisiones cuidadosamente planificadas y apuestas predecibles. Pero nada de lo que había enfrentado antes se comparaba con la locura que Elías le proponía. El muchacho quería que simplemente creyera que un hombre misterioso, un sanador, sin ninguna prueba, podía arreglar lo que la ciencia había declarado irreversible. Era absurdo y sin embargo Thomas seguía allí, escuchando. La idea de volver a caminar era una provocación cruel, no porque creyera en su posibilidad, sino porque hacía que su mente, aunque solo fuera por un segundo, divagara en un futuro alternativo. Un futuro donde no estaba atado a esa maldita silla, donde podía levantarse, caminar de nuevo, sentir la tierra bajo sus pies. Pero se negaba a caer en esa trampa. No creía en milagros, nunca lo había hecho. ¿Esperas que simplemente vaya a ver a este hombre y acepte que puede curarme?, preguntó Thomas, su voz goteando sarcasmo. ¿Eso es todo? Elías no desvió la mirada. Espero que me des la oportunidad de demostrar que tengo razón. Thomas se burló, una risa corta y vacía. No es una cuestión de opinión, mocoso. No estamos discutiendo si la Tierra es redonda. Esto es imposible. Elías sonrió, pero no había burla en su rostro. ¿Quién te dijo que es imposible? El silencio entre ellos se hizo denso. Thomas respiró hondo. Quería terminar con esto de una vez por todas, desmantelar la absurda confianza del muchacho y alejarse de esa tontería. Y entonces, como un hombre de negocios que siempre busca la manera de voltear la situación a su favor, vio una salida. Está bien, dijo. Hagamos una apuesta. Elías levantó una ceja, interesado. ¿Qué tipo de apuesta? Thomas se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando directamente a los ojos del muchacho. Si este sanador es real y demuestra que puede hacer lo imposible, haré una donación. Pero no una donación cualquiera. Daré tanto dinero que toda tu comunidad nunca más tendrá que pedir limosna en las calles. El rostro de Elías se mantuvo neutral, pero sus ojos se encendieron con interés. ¿Y si resulta ser una farsa? Si esto resulta ser una estafa, continuó Thomas, su voz llena de desafío, me dejarás en paz. Nunca más te aparecerás frente a mí con esta absurda fantasía. El muchacho permaneció en silencio por un momento. Thomas esperaba que dudara, que se diera cuenta de la tontería que estaba diciendo y se retractara, pero luego, Elías extendió una mano. Trato hecho. Thomas dudó. Algo en la inquebrantable seguridad del muchacho lo inquietaba. ¿Qué demonios lo hacía tan seguro? Pero al final no importaba. Levantó la mano y estrechó la de Elías. La apuesta estaba hecha. Ahora, solo quedaba ver quién tenía razón. Thomas Carter nunca se imaginó que terminaría en un lugar como ese. La sola idea de seguir a Elías hasta un sanador misterioso ya era absurda, pero ahora, mirando a su alrededor, sentía como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. La comunidad a la que Elías lo llevó no tenía nada que ver con los hospitales de élite y las clínicas de última generación donde Thomas había estado antes del accidente. Aquí no había nada estéril ni clínico. En cambio, el lugar palpitaba con una vitalidad extraña, casi inquietante.
Casas de madera y hormigón, caminos de tierra, y a donde quiera que mirara, gente con esperanza en los ojos y sonrisas serenas, como si todos allí supieran algo que él no sabía. Thomas sintió un nudo en el estómago. No pertenecía a ese lugar, pero ahora estaba allí. ¿Estás nervioso?, preguntó Elías, caminando a su lado, con las manos en los bolsillos y una ligera sonrisa en los labios. Nervioso, Thomas bufó, empujando las ruedas de su silla más fuerte de lo necesario. Estoy perdiendo mi tiempo. Ya veremos. Thomas no respondió. Fijó la mirada al frente mientras Elías lo guiaba hacia un pequeño edificio en el centro de la comunidad. A medida que avanzaban, la gente los observaba. Algunos con curiosidad, otros con una extraña familiaridad, como si ya supieran quién era sin necesidad de presentación. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Thomas con un tono de sospecha en su voz. Gente que ha pasado por lo mismo que tú, respondió Elías. Gente que alguna vez también creyó que no quedaba esperanza. Antes de que Thomas pudiera responder, una anciana se acercó a ellos. Sus ojos eran penetrantes, llenos de una energía que desmentía su edad. Eres el hombre que no cree en los milagros, ¿verdad? Thomas frunció el ceño. ¿Cómo sabes quién soy? Ella sonrió, una sonrisa misteriosa, que lo sabía todo. Aquí sabemos muchas cosas. Thomas puso los ojos en blanco. Genial, más misterios. La mujer no pareció ofenderse por su sarcasmo. Yo tampoco creía, dijo. Perdí la vista hace muchos años por una enfermedad degenerativa. Los médicos dijeron que no había nada que pudieran hacer. Me resigné. Viví en la oscuridad hasta que un día. Thomas se tensó, un escalofrío de incomodidad recorrió su cuerpo. ¿Estás diciendo que tu vista regresó? Te estoy mirando ahora mismo, ¿no? Abrió la boca para responder, pero se detuvo. Sus ojos eran claros, llenos de vida. ¿Era eso posible? No. No podía ser. Debía haber una explicación lógica. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, alguien más se acercó. Un hombre de mediana edad, con complexión robusta y una amplia sonrisa. A mí también me habían desahuciado los médicos. Cáncer terminal, me dieron 3 meses. Eso fue hace 5 años. Thomas sintió que la sangre le subía a la cabeza. Esto es ridículo, espetó, su paciencia se agotaba. Buenos cuentos, pero nada que pueda verificar. ¿Pero, para qué quieres verificación?, preguntó Elías. Ya estás aquí, ¿no es eso suficiente para al menos dudar de lo que sabes? Thomas apretó la mandíbula, irritado. No quería estar allí, no quería escuchar esas historias, esas afirmaciones imposibles que iban en contra de todo lo que creía. Pero por más que lo intentaba, no podía ignorar lo que veía. En ese lugar, lo imposible parecía real, y eso, más que nada, lo aterrorizaba. Thomas Carter nunca se había sentido tan fuera de lugar. Sentado en su silla de ruedas en el centro de una sala modesta, examinaba los alrededores con creciente escepticismo. La habitación estaba iluminada por velas dispuestas en altares improvisados. Y un leve aroma a hierbas quemadas flotaba en el aire. A pesar de su sencillez, el lugar poseía un aura mística. La gente se había reunido dentro, algunos sentados en el suelo, otros recostados en las paredes, todos con expresiones de expectación, como si ya supieran cómo terminaría ese encuentro. Lo odiaba. Odiaba como todos creían ciegamente en lo que estaban a punto de presenciar. ¿Cómo podían ser tan ingenuos? ¿Cómo podían pensar seriamente que un simple toque, unas pocas palabras susurradas y una fe ciega podían anular lo que la medicina ya había declarado irreversible? En el centro de la sala, una figura apareció. Un hombre de cabellos canos y vestimenta sencilla se acercó lentamente, sus ojos serenos, con la expresión de alguien que comprende verdades que van más allá de la razón. No había arrogancia ni teatralidad en él, solo una tranquila certeza. Señor Carter, su voz era baja, pero imbuida de una autoridad innegable. Ha venido en busca de respuestas. Thomas se cruzó de brazos. Vine porque hice una apuesta. El sanador sonrió ligeramente. Y porque en el fondo hay una parte de usted que quiere creer. Thomas soltó una risa amarga. Se equivoca. Yo no creo en los milagros. Entonces, ¿por qué está aquí?
Silencio. Thomas no quería admitir que ni él mismo sabía la respuesta. El sanador dio un paso más cerca y puso sus manos sobre los hombros de Thomas. El toque fue ligero, pero un escalofrío no deseado le recorrió la espalda. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso. Sentía las miradas de los congregados sobre él, percibía sus respiraciones contenidas. El sanador cerró los ojos y comenzó a susurrar palabras en un idioma desconocido, sus manos moviéndose lentamente, como si dirigieran una energía invisible. El aire cambió. Por un instante Thomas sintió un extraño calor que se extendía por su columna. Su corazón se aceleró. No quería sentir nada, no quería dar a esa gente el gusto de creer que tenían razón. La sensación duró unos segundos y luego nada. Ningún cambio. Ninguna transformación. Ninguna curación repentina. Intentó mover las piernas, solo para confirmar lo que ya sabía, seguían inmóviles. La decepción brotó en su interior como una bola de fuego. Basta, su voz cortó el silencio como una cuchilla. Quitó bruscamente las manos del sanador y giró la silla con brusquedad. Esto es una broma. Elías, que había estado observando todo atentamente, dio un paso al frente. Thomas, espera. No. Thomas estalló, su ira se desbordó. Sabía que esto era una estafa, pero aún así aún así le di una oportunidad, ¿para qué? ¿Para escuchar palabras bonitas y sentir un calor inútil? El sanador permaneció sereno. No todos los milagros ocurren en el momento en que los esperamos. Oh, qué conveniente, Thomas escupió, su frustración convertida en puro odio. Siempre hay una excusa, siempre hay una explicación vaga de por qué nada ha cambiado realmente. Los murmullos de la gente alrededor se hicieron más fuertes. Algunos parecían decepcionados, otros simplemente observaban en silencio. Pero Elías no desvió la mirada. Thomas, intentó de nuevo, pero Thomas levantó una mano bruscamente interrumpiéndolo. Perdiste la apuesta, mocoso. Ahora déjame en paz. Y con esas palabras, Thomas giró la silla y salió del salón, el pecho ardiendo de rabia. Se había permitido un momento de esperanza, un destello minúsculo, y ahora se sentía como un tonto. Los milagros no existían, y nunca volvería a ese lugar. La noche se hizo larga, pesada y asfixiante. Thomas Carter yacía en su habitación a oscuras, mirando el techo como si allí estuvieran las respuestas a preguntas que se negaba a formular. El silencio era absoluto, roto solo por el tic-tac de un reloj en la pared. Pero dentro de él una tormenta seguía rugiendo. Desde que había abandonado la comunidad, no había encontrado paz. La ira aún latía en su pecho, ardiente como brasas. Se había permitido ser vulnerable, había escuchado, había sentido, y ahora se sentía como un idiota. Los milagros no existían, nunca habían existido. Lo sabía. Entonces, ¿por qué no podía dejar de pensar en ello? Cada palabra de Elías resonaba en su mente, desafiando todo lo que siempre había creído. La inquebrantable seguridad del muchacho, la firmeza en su mirada, la forma en que hablaba como si supiera algo que Thomas aún no comprendía. Lo frustraba. Quería borrar toda esa experiencia de su memoria, arrancar ese capítulo de su vida como una página errónea en un libro perfectamente escrito. Cerró los ojos y se obligó a dormir, pero entonces lo sintió. Al principio fue apenas perceptible, casi imperceptible, un débil cosquilleo en las plantas de sus pies. Thomas abrió los ojos de golpe, su corazón latiendo salvajemente. No. Permaneció inmóvil, tratando de convencerse de que no significaba nada, un juego mental. Pero los segundos pasaron, y la sensación no desapareció. Un extraño hormigueo, débil pero innegable. Tragó saliva. Esto no puede ser. Intentó ignorarlo cerrando los ojos de nuevo. Es solo cansancio, estrés, una reacción nerviosa aleatoria. Pero a cada minuto que pasaba, el cosquilleo se intensificaba, como una débil corriente eléctrica recorriendo sus plantas. El aire en la habitación se hizo más denso, su respiración se aceleró, el sudor apareció en su cuello. Con una mano temblorosa y lenta, tocó su propio pie a través de la manta. La piel estaba allí, sin cambios, normal. Pero por primera vez en años sintió algo. No era fuerte, no era un movimiento completo, pero era algo.
No, se susurró a sí mismo, apenas audible. Esto no podía ser. No debía estar pasando. Los médicos habían sido categóricos, los informes médicos no dejaban lugar a dudas. Su cuerpo estaba dañado sin posibilidad de reparación, su destino estaba sellado. Intentó mover los dedos de los pies, intentó con todas sus fuerzas. Nada. Permanecían inmóviles como siempre. Su mente le gritaba que el cosquilleo era solo un reflejo sin sentido, una falsa esperanza. Pero la duda ya había echado raíces. Thomas cerró los ojos con fuerza, como si pudiera borrar la sensación, negar su realidad. Pero no podía. El cosquilleo estaba allí, vivo, y con él algo mucho peor que la incertidumbre, el miedo. Porque si había la más mínima posibilidad, por insignificante que fuera, de que algo estuviera ocurriendo, entonces todo lo que había creído durante toda su vida podría ser un error. Y eso, más que cualquier diagnóstico médico, lo aterrorizaba. El sol aún no había salido cuando Thomas Carter estaba sentado al borde de su cama, mirando sus pies como si en ellos estuviera la respuesta a un enigma que no podía resolver. El recuerdo de la noche anterior todavía quemaba en su mente, el cosquilleo, la sensación innegable de algo despertando en su cuerpo, que había estado sin vida durante tanto tiempo. No podía ignorarlo. Había pasado toda la noche en una tensa vigilia, tratando de reproducir la sensación, revisando cada músculo de sus piernas sin éxito. La lógica le decía que no significaba nada, una coincidencia, un impulso nervioso sin sentido. Pero algo más profundo, algo a lo que se negaba a darle un nombre, se aferraba a la idea de que quizás, solo quizás, aquello significara algo. Odiaba esa incertidumbre, odiaba la falta de respuestas, pero más que nada, odiaba el hecho de que, a pesar de todos sus intentos de negarlo, quería saber más. Y fue por eso que, antes de darse cuenta, se encontró de nuevo en aquella comunidad. El viaje hasta allí le pareció más largo que la última vez. La ciudad a su alrededor vivía su vida habitual, indiferente a la guerra interna que rugía en su interior. A cada kilómetro que avanzaba, su corazón latía más rápido, como si una parte de él ya supiera que al regresar a ese lugar, no habría vuelta atrás. Cuando finalmente llegó, fue recibido con miradas de sorpresa y expectación. La gente que lo había visto el día anterior parecía entender ya por qué había regresado. Algunos sonreían, otros simplemente observaban, como si supieran que ese momento era importante. Intentó ignorarlos. Pronto Elías apareció con la misma sonrisa, pero sin arrogancia. Sabía que volverías. Thomas puso los ojos en blanco. No volví por ti. Claro que no. Thomas suspiró exasperado. Sentí algo en mis piernas. No sé qué fue y no sé por qué estoy aquí, pero necesito entender. Elías asintió y le hizo un gesto para que lo siguiera. La sala era la misma, velas, aromas, gente silenciosa y atenta. Pero esta vez, algo se sentía diferente. El sanador apareció de nuevo, su rostro sereno, como si hubiera sabido de antemano que este momento llegaría. Señor Carter, asintió levemente. ¿Está listo? Thomas vaciló. La pregunta parecía más significativa de lo que esperaba. ¿Listo? No, no lo estaba. Nunca lo estaría. Haga lo que deba hacer. El sanador sonrió y puso sus manos sobre las piernas de Thomas, cerrando los ojos. Toda la sala contuvo la respiración. Thomas no sabía qué esperar. Intentó mantener la cordura, mantenerse escéptico, pero en el instante en que las manos lo tocaron, un calor profundo se extendió por su cuerpo. No era el cosquilleo apenas perceptible de la noche anterior, era un impulso intenso, pulsante como un fuego que corría por su columna. Jadeó, su pecho se agitaba, su piel se erizó. La sensación creció extendiéndose desde sus piernas por todo su cuerpo. Sus dedos se clavaron en los reposabrazos de la silla, y entonces sucedió. Un movimiento. Pequeño, casi imperceptible, pero real. Lo vio. Lo sintió. Dios mío, susurró alguien entre la multitud. Thomas apenas respiraba. Su mente gritaba que era imposible, pero su cuerpo no mentía. El calor se intensificaba, los músculos, inactivos durante tanto tiempo, temblaban. Elías se arrodilló a su lado, sus ojos brillantes. Vamos, Thomas. Miró al muchacho, su corazón desbocado. Yo no puedo. Sí puedes.
Las palabras de Elías sonaron con una certeza inquebrantable. Thomas sintió una presión en el pecho como si estuviera al borde de algo que no podía nombrar. Cerró los ojos, respiró hondo y entonces, con todas sus fuerzas, obligó a su cuerpo a moverse. Los músculos ardían, cada fibra de su ser se resistía, pero después de años de parálisis, su pierna se movió. La multitud jadeó, las lágrimas brotaron en sus ojos. No estaba seguro si era por el dolor, el shock o algo más. Elías le apretó el hombro, su voz firme: «Levántate, Thomas». Thomas vaciló. «No puedo». «Puedes». Esas palabras resonaron dentro de él. Thomas respiró hondo. Empujó sus manos contra los reposabrazos de la silla, y con un último y agonizante esfuerzo, se puso de pie. El silencio en la sala duró solo un segundo, pero para Thomas Carter pareció una eternidad. Estaba de pie. Sus músculos temblaban, débiles, inestables, apenas soportando su peso. Sus piernas se sentían ajenas, como si no le pertenecieran, pero lo sostenían. Por primera vez en años, sintió la tierra bajo sus pies. La sala, la multitud, la luz parpadeante de las velas, todo se volvió borroso. Solo existía este momento. Era real, pero su mente se negaba a aceptarlo. Se tambaleó, sus rodillas cedieron, y antes de que cayera, unas manos lo sostuvieron. Eran las de Elías. Los ojos del muchacho brillaban con una quietud, una comprensión, un orgullo. «Lo hiciste», susurró. Thomas abrió la boca, pero no encontró palabras. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar esto? Su mente exigía lógica, una explicación racional, pero no la había. Solo había la verdad abrumadora e innegable. Dio un paso. El sanador estaba a su lado, observando con una expresión serena. «Siempre pudiste caminar», Thomas dijo en voz baja. Lo que te detenía era mucho más fuerte que la parálisis. Al principio Thomas no entendió, pero en lo más profundo de su ser lo sintió. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Intentó girarse, esconder su rostro, pero Elías lo sostuvo firmemente por los hombros, impidiéndole caer. Por primera vez en muchos años, Thomas no sentía ira. Sentía agradecimiento. Y en ese instante algo dentro de él se volcó. Nació un nuevo propósito. En los días siguientes, Thomas se negó a abandonar la comunidad. Necesitaba entender, escuchar, ver a las personas cuyas vidas habían cambiado. Escuchó historias que destrozaron sus creencias, conoció a gente que había sido desahuciada, personas que, como él, alguna vez creyeron que su vida había terminado. Y por primera vez, se dio cuenta de lo ciego que había estado. Él, el hombre que controlaba todo, había ignorado lo más importante de la vida, la esperanza. Sus días se convirtieron en una prueba de fuerza. Sus piernas estaban débiles, sus músculos apenas recordaban cómo moverse, cada paso era un dolor, pero cada paso importaba. Era una batalla, pero una batalla que él quería pelear. Y luego, un día, tomó una decisión. No podía simplemente irse, no después de todo lo que había visto, no después de en quién se había convertido. Cuando finalmente regresó a su mansión, nada parecía igual. El lujo, las paredes frías y sin vida, el silencio, todo parecía vacío. Y sentado solo en esa casa enorme y sin alma, supo lo que tenía que hacer. Una semana después, Thomas Carter lo cambió todo. Reunió a su equipo de abogados, consultores y asesores financieros. Su fortuna, que antes solo lo había hecho más rico, ahora debía servir para algo más grande. Primero donó una enorme suma a la comunidad que lo había transformado, asegurándoles vivienda, atención médica y recursos para que pudieran seguir ayudando a otros. Pero incluso eso no era suficiente. Thomas quería dar esperanza a aquellos que, como él, alguna vez creyeron que no les quedaba nada. Así nació el Centro de Rehabilitación y Esperanza Carter, un lugar donde las personas con discapacidades físicas podían recibir tratamiento, fisioterapia, apoyo psicológico y, lo más importante, la oportunidad de volver a creer. Lo construyó junto a la comunidad que lo salvó como un símbolo de lo que es posible cuando la gente cree. Y en el centro de todo eso estaba Elías. Thomas no podía simplemente dejarlo ir. El muchacho había cambiado su vida, y de alguna manera, Thomas sabía que lo que había sucedido entre ellos no era una coincidencia. Los unía a algo más grande.
La noche de la gran inauguración del centro, Thomas se acercó a Elías. El muchacho estaba de pie a un lado con su sonrisa habitual, pero había algo más en sus ojos, tristeza despedida. ¿Qué pasa?, preguntó Thomas. Elías se encogió de hombros. Creo que mi trabajo aquí ha terminado. ¿Encontraste lo que buscabas? Thomas frunció el ceño. ¿A dónde vas? Elías sonrió con incertidumbre. Siempre he vivido en la calle. Iré a donde el viento me lleve. Thomas permaneció en silencio por un largo momento, y luego sacudió la cabeza. No, dijo. Elías lo miró sorprendido. ¿Qué? No vas a ninguna parte. Ahora tienes un hogar. Los ojos del muchacho se abrieron de par en par. Thomas, yo nunca tuve un hijo. Nunca pensé que tendría una familia. Thomas suspiró cruzándose de brazos. Pero parece que el universo adora demostrarme que estoy equivocado. Por primera vez, la seguridad de Elías se resquebrajó. Se veía vulnerable. ¿Quieres adoptarme?, preguntó. Thomas sonrió. Estoy diciendo que no te permitiré desaparecer. Tú perteneces aquí. Perteneces conmigo. Elías no respondió al principio y luego de repente lo abrazó. Thomas se quedó inmóvil por un segundo y luego lentamente le devolvió el abrazo. Y en ese momento comprendió que el verdadero milagro no había sido volver a caminar, sino volver a aprender a vivir.